Y arranca también el 6º seminario Radio y Red, impulsado por Aragón Radio. Un foro de debate y ponencias donde expertos en las nuevas tecnologías abordan cómo los medios de comunicación y el público han conseguido interactuar y crear nuevas formas de comunicarse. En su inauguración, el director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha recordado que cada vez son más los que optan por descargar nuestros contenidos a través de la web. El consejero de Industria, por su parte, ha alabado la función de los medios públicos. Para hablar de varias cosas, y termino ya, consejero. Hay que reivindicar los medios de comunicación públicos y en el caso de Aragón creo que felicitarles por este bien hacer. La radio y la televisión aragonesa públicas cojan la bandera de incorporar las últimas tecnologías es una garantía de que los ciudadanos también, donde las nuevas tecnologías están penetrando, tengan los mejores contenidos y de una forma digital. Una nueva multiplataforma que vamos a poner pronto en funcionamiento para que los radio oyentes y los telespectadores puedan acceder con más facilidad a nuestros contenidos. Por otra parte, estamos muy contentos también hoy porque acabamos de recibir los datos del último estudio de audiencia del que disponemos. Y en el último año en radio hemos crecido un 15%. No solo ha crecido un 15%, sino que en el último año ha registrado 1,5 millones de descargas streaming. Y esto se debe a la interacción que las nuevas tecnologías ofrecen entre la radio y el oyente. Podemos intervenir a través de las redes sociales o elegir la programación que queramos escuchar en Internet. Un feedback que está pisando fuerte en los medios de comunicación. De la radio de información a la de servicios. Ya no escuchamos solo a través de las ondas, sino que nuestro aprendizaje también se cuela entre los sonidos. Es la interacción, el feedback que nos ofrecen las nuevas tecnologías a través de los medios de comunicación. Nosotros específicamente estamos en el ámbito del deporte y ahí el crecimiento y la evolución ha sido genial. De un mundo en que todo era según antiguas escuelas a un mundo del estudio, del conocimiento, de la difusión de ese conocimiento, de la formación continua de los jugadores, de los entrenadores. Y en ese camino, el siguiente paso mira a la internacionalización de los contenidos. Hoy en día se está vendiendo formatos y se está vendiendo maneras de trabajar, tanto en televisión como en radio, a terceros países que justo están empezando. Esta ausencia de recursos es ser mucho más ágiles y con más capacidad de adaptación a nuevos mercados, y eso es una ventaja competitiva importante. Las inquietudes del público van cambiando rápidamente y nos obliga a reinventarnos de forma constante. Información a la carta, redes sociales, open data, es la adaptación del lenguaje digital a la radio. Trasladar nuestros mensajes, nuestros contenidos a los ciudadanos en el formato en el que los ciudadanos nos lo demandan. Las herramientas digitales, la innovación para nosotros hoy es imprescindible. Y en ese mundo tecnológico nos encontramos, en el que hasta este seminario de Radio y Red puede seguirse en streaming a través de la web aragonradio2.com. Por lo tanto, teníamos